Derecho penal. Fuentes del derecho penal. Parte general de este derecho. Vamos a ver varios aspectos de las fuentes del derecho penal. Delimitación con otros sectores del ordenamiento jurídico, especialmente entre derecho penal y derecho administrativo. Estos límites son necesarios para evitar sanciones desproporcionadas por ser tratadas con la gravedad de una infracción penal en lugar de una sanción administrativa y viceversa. Además, surge el riesgo de un colapso y por tanto pérdida de eficiencia de los tribunales penales o un poder sancionatorio excesivo por parte administrativa. Estos criterios de delimitación son cuanto menos debatibles por diferentes autores. Una mayoría, en el caso español, considera que no existen diferencias cualitativas entre ambos sectores, sino cuantitativas relacionadas con la gravedad de las infracciones, aunque en la práctica, en ocasiones, no sucede así. Al existir una diferencia únicamente cuantitativa, los principios fundamentales que se aplican en penal han de ser los mismos que en administrativo, entre los que citamos principio de legalidad, principio de irretroactividad, de proporcionalidad y principio ne bis in idem. Las fuentes del derecho penal. Tenemos la ley, las costumbres, los principios generales del derecho, normas jurídicas de tratados internacionales. Son limitadas por el principio de legalidad, el artículo 81 de la Constitución española. Principio de legalidad. Este principio advierte que solo se puede tipificar delitos y faltas o estados peligrosos y sus consecuentes penas y medidas por ley en sentido formal, la cual será orgánica cuando afecte a un derecho fundamental o libertad pública. Por tanto, según el principio de legalidad, la costumbre o decretos leyes que pueden ser fuente de derecho penal no son leyes a tales efectos. Respecto a los tratados internacionales, hay un papel controvertido en cuanto a fuente del derecho penal. Vigencia solo a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No es una ley en sentido formal, no puede crear por sí misma estados peligrosos. Generalmente no contienen penas a esas figuras delictivas. Requiere una adaptación a la legislación interna de cada país. Posible papel de fuente del derecho a la costumbre internacional, limitado por el principio de legalidad y el artículo 81 de la Constitución española. Sin una ley previa no hay delito ni pena. El principio de legalidad es uno de los fundamentales del derecho penal moderno. Los componentes del principio de legalidad referido al caso español. Artículo 9.3 de la Constitución española y el artículo 25.1 de la Constitución española. Existen diferentes tipos de garantía. Una garantía criminal. No se puede considerar delito si no está expreso anteriormente en una ley. Garantía penal. Las penas establecidas han de estar anteriormente recogidas en la ley. Garantía jurisdiccional. No ejecución de pena o medida sin la sentencia firme del tribunal competente. Y la garantía ejecutiva es la ejecución de la pena o medida en la forma desarrollada en la ley o reglamento, con control judicial. ¿Cuáles son los problemas del principio de legalidad? La mayoría de los problemas radica en el principio de taxatividad o principio de tipicidad. La dimensión abstracta donde se configurarán las figuras punibles y la amplia realidad producen unos espectros muy amplios de conductas peligrosas y sus penas, lo cual hace necesario que esos términos sean concretados y, o por lo menos, dotados de contenido por el juez y su posible efecto negativo sobre la seguridad jurídica. Otro problema es contrastar la peligrosidad del individuo, así como la probabilidad de reiterar del mismo y su consiguiente margen de error. Además, dadas las condiciones particulares del individuo, hay que elegir entre qué diferentes medidas de seguridad son las más idóneas. Las leyes penales en blanco son preceptos penales en los que no se define de forma completa la conducta peligrosa, se remite a otra norma que puede estar en otro precepto del Código Penal, en otra norma con rango de ley diferente al Código Penal, o normativas de rango inferior a la ley como reglamentos. Los requisitos al principio de constitucionalidad de legalidad son reenvío a la normativa extrapenal expreso, justificación a razón del bien jurídico protegido, determinación de los elementos esenciales de dicha conducta
y exigencias de certeza. En este principio de legalidad encontramos un subprincipio, que es la prohibición de la analogía. Diferencia entre interpretación extensiva y analogía. Mientras que la interpretación extensiva podemos decir que son aquellas situaciones que no están expresamente citadas en la ley, pero cuya interpretación tenía por objetivo extenderse a una serie de elementos que no citados en el texto, son responsables de la infracción. La analogía consiste en aplicar una norma a un supuesto no recogido en la ley ni en la intención que ésta tiene, pero que es semejante a los comprendidos en ella. Tenemos analogía desfavorable o analogía favorable. La desfavorable es prohibida por contravenir el principio de legalidad y la favorable es no contraria a este principio.